Muy bien, aquí continuamos con el tema de columnas de la asignatura Construcciones Metálicas y de Madera, en donde analizamos una sección compuesta de tipo grupo 5. En el capítulo E del reglamento se especifican distintos tipos de secciones compuestas y se le asigna un número de 1 a 5 según la forma de su sección. En nuestro caso es una sección que está formada con perfiles U o UPN, arriostrado internamente con presillas que son planchuelas, chapas, que están dispuestas en horizontal. En nuestro problema tenemos una columna de 6 metros y medio de altura y las vigas que concurren a la cabeza de la columna cargan 95 kilonewtons con cargas provenientes de pesos propios, de cargas permanentes, las que el reglamento llama D, y 235 provenientes de cargas útiles de techo, variables o LR. En este análisis no entra el viento y se pide hacer el dimensionamiento considerando que los arriostramientos internos de esta columna la permiten considerar como si fuera articulada. Los arriostramientos internos de esta columna dijimos que van a ser presillas y van a estar unidas con bulones en un caso, es decir, se piden dos variantes, bulones comunes con una unión de ajuste sin juego y unidas con soldaduras con electrodos de 480 megapascales de tensión característica. Muy bien, como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es predimensionar la sección. Primeramente analizaremos un poco los datos. Tenemos un acero de tipo F24 con estas características. Las longitudes de pandeo, siendo que es articulada, son iguales en ambos sentidos. Y aquí se calcula la carga última de acuerdo al capítulo A del reglamento, que tiene las distintas combinaciones. Y si vamos al artículo A42, vamos a observar que la combinación A43 es la correspondiente a la situación más desfavorable, en la que tiene, multiplicando las cargas P sub D, es decir, las cargas que comprimen a la sección y que provienen de pesos propios, multiplicadas por un factor de 1,2, y las P sub LR, que son las cargas que provienen de sobrecargas de uso, multiplicadas por 1,6. Eso nos da una carga última de 490 kilonewtons. Muy bien, para predimensionar, cuando tenemos un eje que es de tipo material, se sigue el mismo procedimiento que si fuera una columna simple, es decir, lo que hicimos en el práctico anterior. Se supone una sección compacta, se adopta un valor semilla, se lo comprueba, y una vez que se tiene ese valor, una vez que se tiene la sección, es decir, los perfiles que vamos a utilizar, se los verifica. ¿Por qué se trabaja siempre con el eje material? Es decir, nosotros tenemos, en este caso, fíjense, un eje que vamos a llamar material, que a lo largo de toda la longitud de la pieza corta a las secciones, es decir, está en contacto con las secciones componentes de esa sección compuesta. Mientras tanto que el eje II a lo largo de toda la sección puede estar o no en contacto. A este eje se lo llama eje libre, eje ideal o eje inmaterial. ¿Por qué nosotros utilizamos esta sección para predimensionar? Y bien, es sencillo, porque tenemos el procedimiento
como el que utilizamos en las columnas de tipo sección simple, y porque además nosotros en este sentido, alejando o acercando las dos secciones, siempre tendremos la misma inercia, por lo tanto el mismo radio de inercia y por lo tanto la misma esbeltez según el eje material. Muy bien, en este caso nosotros adoptamos 105 como un valor semilla de lambda x, hacemos el procedimiento que hicimos antes, calculamos la esbeltez adimensional, en este caso nos da menor a 1,5, nos da una tensión crítica según el sentido x, según el sentido del eje material, y calculamos, o sea, tenemos la inecuación esta, que es la carga de diseño versus la carga última requerida, y de allí despejamos la sección necesaria. Muy bien, la sección necesaria para esas condiciones es 42,49 centímetros cuadrados, por lo tanto nosotros debemos dividir por 2 esa sección necesaria para poder ir a la tabla de perfiles y adoptar un perfil normal U. Entonces, bueno, adoptamos este valor de 21,25 y el radio de inercia que teníamos, que era 6,19. Tomamos esos dos valores como guía, como lo hicimos en el primer trabajo práctico, y vamos a las tablas. Muy bien, y ahí vemos que estamos cumpliendo con un perfil normal U de 160 y lo adoptamos preventivamente. Debemos luego verificarlo según el eje material. Muy bien, se hace la verificación de la compacidad con los casos 12 y 4 y 12, y este valor que está acá, estos valores que están acá, si bien acá están calculados, ustedes pueden encontrarlos en la tabla de los perfiles. Al lado de las dimensiones geométricas están las relaciones de compacidad. Muy bien, resulta una sección compacta. Vamos a la verificación de la resistencia de diseño y calculamos esta vez el lambda x real, es decir, para los perfiles U160, y nos da 104,7 versus los 105 que habíamos adoptado como iniciales. Con lo cual estamos en buenas condiciones, digamos, con respecto a... está muy ajustado con respecto a nuestra suposición. Calculamos la esbeltez adimensional, la tensión crítica, y aquí calculamos la carga de diseño, que resulta 555 kilonewtons versus 490, que es nuestra carga última requerida. Por lo tanto, verifica. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros analizamos el pandeo, aquí, volviendo aquí, según este eje, es decir, el movimiento se producirá según el eje Y, en este gráfico será esta curva que estoy marcando aquí. Esta curva que estoy marcando aquí corresponde a el eje material, está resistido por el eje material. Es decir, que esta curva no se producirá si nosotros adoptamos dos perfiles U de 160, independientemente de la separación que nosotros terminemos adoptando para ellos. Entonces, lo que nos queda verificar es que la columna no pandee según este otro sentido que está aquí. Muy bien, vamos a continuar. Aquí se transcriben las características de los perfiles adoptados. Fíjense que está el área, la distancia baricéntrica, E sub I, las inercias. Aquí adopté, ahora más adelante veremos para qué anoté este valor 1,5 del módulo resistente elástico, y estos valores LP y LR que corresponden
a valores límites de pandeo lateral. Aquí, como para indicarlo, hemos puesto un superíndice 1 y que eso corresponde a las características geométricas o mecánicas de un solo perfil. Entonces, cuando vayamos a hacer la verificación según el eje libre, nosotros debemos comprobar, debemos predeterminar algunas otras cosas, es decir, esto podría estar inclusive dentro de lo que es el predimensionamiento de la sección. Fíjense que debemos determinar una cosa que son la separación que va a haber entre presillas, es decir, a lo largo de la longitud L de la columna iremos colocando presillas. Esas presillas determinarán una esbeltez local, es decir, al colocar esas presillas nosotros tenemos la posibilidad de que ocurra un bandeo de uno de los cordones, es decir, uno de los perfiles U, entre presillas. A eso se le llama el pandeo local o el estudio de su esbeltez, la esbeltez local lambda 1. Lambda 1 se lo denomina así porque está referido al eje 1, 1 que tenemos acá, es decir, nosotros colocaremos presillas a lo largo de esta longitud L, son estas presillas que estamos marcando acá, y puede existir la posibilidad de pandeo en este sentido, en este sentido que estoy marcando, es decir, la deformación se producirá en el plano ZX, ZX, en este plano de acá, y estará resistido por este eje. Muy bien, es intuitivo saber de que a mayor separación de los perfiles, si aplicamos el teorema de Steiner, vamos a obtener mayor inercia, y si obtenemos mayor inercia vamos a obtener una resistencia mecánica al pandeo mayor también. Entonces, esta determinación que está acá de la separación entre perfiles también es una cuestión que nosotros debemos predeterminar antes de hacer nuestra verificación según el eje libre. Y esto es un poco lo que se discute en este párrafo del ejercicio, en donde se toma, esto es lo que acabo de mencionar, y se toma una prescripción que la daba el antiguo Sirsov, que decía que la esbeltez local no debía superar al valor 50, digamos, y la esbeltez local es sencillamente tomar la separación entre presillas y dividirlo como si fuera una longitud de pandeo de una pequeña barra de longitud A, que es la separación entre presillas, dividida el radio mínimo de inercia, que en este caso será el correspondiente al eje Y de uno de nuestros perfiles, o lo que nosotros anotamos como eje 1, 1. Muy bien, entonces la separación máxima para cumplir con esta prescripción del antiguo Sirsov es 94 centímetros. Otra cosa que el reglamento dice es que para columnas de grupo 4, en este artículo que va en el apéndice del capítulo E, el número de campos debe ser como mínimo 3 y obviamente por una razón constructiva el número de campos tiene que ser un número entero. Muy bien, acá olvidé mencionarles que cuando se hacen las verificaciones según el eje libre, el reglamento, cuando se hace una verificación para una sección compuesta de tipo grupo 4, uno va al capítulo E del reglamento, y en el capítulo E del reglamento figura que el proceso de cálculo está en el apéndice
al capítulo E, artículo a E.4. Uno, al ir al apéndice, dice, en resumen, el reglamento dice que para los ejes materiales uno debe volver al capítulo E, es decir, vamos del capítulo al apéndice y del apéndice al capítulo, para hacer la verificación de los ejes materiales. Mientras que cuando tenemos que hacer las verificaciones que corresponden al eje libre, debemos seguir lo que figura acá en el artículo AE 422. Muy bien. Otra de las cosas que figuran entre como cuestiones constructivas es que en la figura E45 se establece que la esbeltez local tiene que ser menor que la esbeltez global. ¿Por qué? Porque se considera que de esta manera, si no hay falla global, no existirá tampoco falla local. Me refiero a falla global es cuando la columna pandea completamente con ambas secciones y el pandeo local es el pandeo que ocurre entre dos presillas. Entonces, bueno, así se hace la adopción del valor de A, que se adopta como 65 centímetros por una razón de que es múltiplo de 650, se controla, este valor es menor que el valor de 94 que habíamos calculado aquí, por lo tanto se calcula la esbeltez lambda 1, que es menor que 50, y el número de campos obviamente nos da igual a 10. Con respecto a la extensión se le llama a la separación que existe entre los ejes de gravedad 1, 1. ¿Recuerdan la imagen de la sección que tenía los ejes 1, 1 y la separación entre esos dos ejes era un cierto valor h? En teoría se dedujo esta fórmula que está acá, que parte de la premisa de obtener la misma resistencia al pandeo en ambos sentidos. Ocupamos esta fórmula para despejar un valor de h. Teóricamente, si nosotros adoptáramos este valor de h, 125,91 milímetros, obtendríamos la misma resistencia al pandeo según el eje material y el eje libre. Y luego, con una ecuación geométrica, nosotros podemos saber que la separación entre los lomos de los perfiles tiene que ser de 162,71 milímetros para cumplir con esta, con la de 125. ¿Por qué se calcula esa separación? Precisamente para darle dimensiones constructivas a la pieza, porque ustedes saben que el perfil U tiene su baricentro en un punto que no es material. Entonces, se le termina dando, se redondea este número, que lo podemos redondear tanto para arriba como para abajo. Siempre conviene redondear hacia arriba, dado que aumentamos la inercia. Se lo adopta en una separación entre lomos de los perfiles de 170 milímetros, 17 centímetros. Y de ahí se despeja nuevamente h mediante la ecuación geométrica esta. Este valor que está acá es la distancia baricéntrica de cada uno de los perfiles, y eso nos da 133,2 milímetros. Entonces, una vez que nosotros hemos prefijado la separación que vamos a tener en nuestros dos perfiles según el eje ideal, podemos calcular la inercia teórica mediante el teorema de Steiner. Y acá está, nos da esta inercia de aquí, y el radio de inercia nos da 6,92. Y acá está también la discusión de que RI
teórico está muy cerca de lo que es el Rx teórico, que era 621, es decir, estamos cumpliendo con esta ecuación la condición de que nuestra columna tenga aproximadamente la misma rigidez al pandeo según un sentido y el otro. Muy bien, aquí pasamos a calcular, fíjense, aquí está en el apéndice del capítulo E, pasamos a calcular lo que es el eje, la verificación del eje ideal. Para eso tenemos que calcular los esfuerzos requeridos, que están con unas fórmulas en el reglamento, en el apéndice del capítulo E, apartado 4, hay una serie de fórmulas y está el procedimiento. Esto es bastante sencillo. Esta es nuestra esbeltez teórica. Y sencillo, es la longitud de Pandeoni dividido el radio de inercia teórico. Fíjense, aquí dice esbeltez teórica de la columna actuando como una unidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando que esa columna de manera teórica no tiene movimientos relativos entre los dos perfiles sub, lo cual no es real. Por eso se calcula esta esbeltez modificada para la sección compuesta lambda m, que tiene en cuenta la esbeltez teórica, la esbeltez local y un cierto parámetro θ que nosotros adoptaremos igual a 1. Si ustedes van y miran en el apéndice del capítulo, van a encontrar una relación que debe cumplirse y que tiene que ver con una comparación entre la inercia de las presillas y la resistencia de las presillas y la resistencia de uno de los cordones. Digamos, esta esbeltez corresponde a una columna, la esbeltez lambda 0 corresponde a una columna que actuaría monolíticamente, y esta, la esbeltez modificada lambda m, es una esbeltez que tiene en cuenta los movimientos relativos y la elasticidad de las presillas para hacer el cálculo del pandeo según el eje libre. Muy bien, con esta esbeltez modificada se calcula la carga de Euler, que es parte del proceso. Este P sub Cm es la carga de Euler. Todo esto está en el reglamento. Se calcula una cierta excentricidad por exactitudes inevitables. Eso significa de que por más cuidado que nosotros pongamos en las hipótesis de Euler, eran que la carga estaba perfectamente centrada, que la barra era perfectamente recta, la validez ilimitada de la ley de Hooke, etcétera, etcétera. Bueno, se ha estudiado de que nosotros podemos asociar todas esas hipótesis que no se cumplen a una cierta excentricidad que vale este valor que está acá. Y luego, con este valor que está acá, nosotros vamos a calcular un momento de segundo orden, es decir, un momento que se da por esta carga PU, que es nuestra carga requerida, que está excéntrica por las imperfecciones del proceso constructivo, y entonces carga a la sección de una de las barras con un cierto momento. Y también hay un esfuerzo de corte ideal. Vayan a la teoría para observar y leer un poco acerca del significado del corte ideal, que es básicamente este coeficiente que está aquí multiplicando a la carga requerida PU. Una vez que hemos hecho el cálculo de todos estos parámetros, nosotros podemos calcular los esfuerzos requeridos sobre cada barra. La primer carga,
va a ser esta carga PU1, que es la carga PU total dividido N, siendo N el número de cordones que componen la sección compuesta. En este caso nosotros tenemos dos barras que componen la sección compuesta, es decir, un perfil U y el otro perfil U. Y a esto se le debe sumar ese momento de segundo orden dividido H, nos da que una de las barras estará más cargada y la otra descargada por el efecto del momento. Y esto estará dividido por el número de barras que componen cada cordón. Para clarificar un poco el tema, los cordones son lo que nosotros dibujaríamos como ejes baricéntricos y las barras son las barras componentes de esos cordones que nosotros estamos diciendo. Nosotros tenemos un perfil U por cordón, entonces N1 es igual a 1. Muy bien, esta carga PU1 es la carga que solicita a uno de los perfiles U y vale 344,06 kN. Luego están aquí el momento MU1 y el esfuerzo de corte requerido B sub U1, que tienen que ver con la existencia de ese corte ideal. Es decir, cuando nosotros, en términos sencillos, cuando nosotros tenemos una cierta situación de deformación o flexión, ya sea por pandeo o por flexión misma, va a haber un desplazamiento relativo entre las distintas fibras, o en este caso, entre los distintos cordones de nuestra sección. Por lo tanto, la aparición del esfuerzo de corte ideal. Ese esfuerzo de corte ideal, si ustedes se van y se fijan en una gráfica que está en el apéndice E, van a ver que el esfuerzo de corte ideal, B sub EU, está actuando en el extremo de las barras y para equilibrarlo aparece el esfuerzo de corte requerido en las barras y el momento U1 en las barras. Muy bien, es decir que nosotros tenemos una situación de flexo-compresión. Tenemos una carga normal, un momento flector y un esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a verificar, como nosotros sabemos, por separado cada uno de estos efectos y eventualmente verificaremos la interacción que ocurre entre la carga PU y el momento MU. Muy bien, la verificación a la compresión se hace mediante el procedimiento que ya hemos visto, pero con la salvedad de que se hace se verifica el pandeo entre presillas. Recuerden que estamos calculando esta carga PU, que es la carga sobre una de las barras, y esas barras están arriostradas cada 65 centímetros por nuestras presillas, es decir, que la posibilidad de pandeo que tenemos es, vamos a suponer que hay una presilla aquí y una presilla aquí, es el pandeo entre presillas. Muy bien, entonces se calcula con lambda 1, obviamente, y hacemos el cálculo con el procedimiento que corresponde. Fíjense que aquí utilizamos la fórmula de la zona anelástica para determinar la tensión crítica que va a estar sometida esa barrita 1,1 y verificamos de que este valor es mayor que la carga requerida que habíamos calculado aquí. Cuando vayamos a hacer la verificación a la flexión, tenemos que hacer de los estados límites últimos que tiene cualquier pieza que está flexionada, nosotros tenemos que es la plastificación, el pandeo lateral torsional, los pandeos locales y la verificación del esfuerzo de corte. Obviamente la plastificación de la sección deberemos comprobarla, la plastificación por flexión,
y deberemos comprobar la verificación al esfuerzo de corte y no deberemos comprobar ni verificar el pandeo lateral torsional. ¿Por qué? Porque el pandeo lateral torsional ocurriría en aquellos casos en los que la flexión se produzca según un eje que no sea el de mínima inercia. Al estar la flexión ocurriendo alrededor del eje de mínima inercia, el estado límite no es aplicable. Y tampoco hay que verificar los pandeos locales porque la sección es compacta, es decir, que no van a ocurrir pandeos locales. Cuando predimensionamos la sección, yo les mencioné que habíamos anotado este valor de 1,5 SI y que era menor que el valor de ZI. Por lo tanto, el momento nominal que se va a hacer para la verificación a la plastificación, tenemos el capítulo F, que es el que trata todo lo que tiene que ver con los fenómenos de flexión en las piezas. En su apartado 1.1 indica este procedimiento para la verificación de la plastificación. Es bastante sencilla, en donde el momento plástico será 1,5 veces el momento elástico, por la razón de que este valor es menor que este valor. Muy bien, el momento plástico nos da 6,45 y el momento de diseño afectado del coeficiente de resistencia a la flexión de 0,90 nos da 5,81, que es mayor a este valor de acá. Muy bien, luego vamos a la verificación al corte, que está en el capítulo F, apartado F2 o artículo F2, y en donde acá se hace una pequeña discusión acerca de cómo tomar el área del alma, que el reglamento toma como la altura D del perfil, y nosotros por convención adoptamos la altura recta del alma como altura de la sección resistente al esfuerzo de corte. Para determinar con qué fórmula vamos a trabajar el esfuerzo de corte, la norma da un cierto entorno de la esbeltez del alma de la sección. Entonces, aquí corresponde utilizar esta fórmula, que es la fórmula clásica de esfuerzo de corte, y verificamos esa condición. Luego, como les decía anteriormente, se verifica la interacción de la flexión y la compresión según el capítulo H, artículo H1.2, en donde se marca de que si la relación que hay entre la carga última y la carga de diseño es mayor a 0,20, es decir, es más preponderante la compresión que la flexión, se debe utilizar esta desigualdad que está acá, es decir, que para verificar esa condición, esta relación tiene que ser menor que 1, que en nuestro caso verifica. Muy bien, con esto damos por terminado este segundo video y terminaremos en nuestro tercer video con el dimensionamiento de las presillas. Muy bien, continuamos con la tercera parte de esta clase asincrónica de construcciones metálicas y de madera. Tiene que ver con el tema de columnas compuestas. Habíamos verificado el eje material, habíamos verificado el eje libre, y con la configuración geométrica que habíamos alcanzado, habíamos logrado verificar de que el pandeo no se producirá ni en el sentido del eje material ni en el sentido del eje ideal. Y ahora debemos calcular las presillas. Las presillas son elementos auxiliares
que en el proceso de cálculo se las hace más rígidas mediante este coeficiente beta 2. ¿Por qué se las hace más rígidas? Porque se trata de que la falla no se produzca en la presilla ni tampoco en el medio de unión. Entonces se la castiga mediante este coeficiente y este corte ideal nuevamente calculado, no es el mismo corte ideal porque el coeficiente beta es otro. Yo quiero mostrarles ahora en el reglamento, esto era lo que yo les mencionaba en el otro video, en la segunda parte. Este corte ideal se separa luego en mitades, así, está ubicado en el baricentro de la sección, entre dos semicampos. Aquí estaría la presilla, aquí estaría el eje baricéntrico de la presilla, estaría aquí en este lugar. Aquí en este lugar estaría el eje baricéntrico de uno de los PNU y aquí estaría el otro. Este B sub EU produce un momento así en las barras de los perfiles U y se obtiene con el coeficiente, este valor que está acá, este B sub EU, que es el corte ideal para los cordones, se obtiene con el coeficiente beta 1. Luego, cuando hay que calcular las presillas, para equilibrar el nudo, que es MU1 acá y MUP, aquí se calcula otro nuevo B sub EU1, que es lo que veíamos recién, es beta 2 multiplicado por la carga requerida. Como ven, este beta 2 da un valor mayor, por lo tanto, el corte ideal que vamos a obtener va a ser un valor mayor, produciendo de que nosotros hagamos más rígidas las presillas. Muy bien. De acuerdo a la figura que mostrábamos recién, puede verse que las presillas están sometidas exclusivamente a flexión, tienen un momento y un corte por estar a flexión, que surge de analizar ese gráfico y equilibrar el nudo. Obsérvese, aquí es VUP, si aquí si el corte, la mitad del corte ideal que actúa sobre esta barra genera un momento MUP, que es esto que está acá, ese MUP para este nudo tiene que ser equilibrado por el esfuerzo de corte que ocurre en las presillas. Recomendación, ver la teoría. Otra de las cosas que tenemos para tener en cuenta es que estas fórmulas que figuran aquí son solicitaciones totales en las presillas. ¿Eso qué significa? Que esto que nosotros estamos viendo ocurre en un plano que está aquí, que une los centros, los dos centros de gravedad, G1 que figuran acá. Luego nosotros estos esfuerzos que estamos calculando acá, los deberemos desplegar para arriba y para abajo, en este caso, de acuerdo al número de planos de presillas que nosotros tengamos. En este caso tenemos dos planos de presilla, por lo tanto habrá que dividirlo por dos. Muy bien, sigamos. Entonces nosotros aquí hemos calculado un momento y un corte sobre las presillas, que son estos valores de acá, que son los esfuerzos totales, y eso es lo que dice en el párrafo siguiente, lo que acabo de explicar, que para hacer el cálculo del momento requerido en las presillas y el corte requerido en las presillas, debemos dividirlo por el número de planos de presillas que tenemos. Muy bien, dentro del proceso de cálculo, vamos a ir un poquito más arriba en el reglamento, estaba esta relación aquí, en la cual decía que se podía adoptar este parámetro θ igual a 1 si el número de planos de presilla
multiplicado por la inercia de las presillas dividido H era mayor que 10 veces la inercia de uno de los cordones dividido A. Con esto estamos asegurando la rigidez también de las presillas, es decir, si nosotros analizamos esta relación y este lado de la inecuación es mayor que este lado, podemos considerar que las presillas son rígidas y eso, este valor θ terminaba, vamos para arriba, aquí abajo en la esbeltez modificada de la columna armada. Muy bien. Precisamente esa relación que está aquí es la que vamos a utilizar, es una de las relaciones que vamos a utilizar para predimensionar las presillas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros conocemos I1, que es la inercia de uno de los perfiles, conocemos A, lo hemos predeterminado, también el número de plano de presillas y la separación entre ejes de gravedad. Entonces, para cumplir con esta inecuación y de que θ sea igual a 1, insisto, si θ igual a 1, las presillas serán más rígidas que los cordones, más allá de ese comentario que les hice del coeficiente beta 2. Muy bien. Despejando de esta desigualdad la inercia de las presillas, podemos obtener precisamente una inercia mínima de las presillas, que a su vez, por ser una sección rectangular, tiene esta fórmula que vemos acá. Espesor por altura al cubo sobre 12. Entonces, adoptando un espesor, nosotros podemos despejar la altura mínima que tiene que tener la presilla para poder cumplir con esta relación. Muy bien, entonces terminamos haciendo ese cálculo acá sencillo y se adopta una presilla de 3,16 pulgadas, 4,76 milímetros y de altura 6 pulgadas, 15,24 centímetros. Aquí en este apartado se calculan los parámetros geométricos y mecánicos, área, inercia, radio según I, módulo plástico, módulo elástico, módulo resistente plástico, módulo resistente elástico y también módulo de torsión. Todos estos parámetros se van a utilizar luego en la verificación. Muy bien, es decir, nosotros ya tenemos los esfuerzos requeridos, tenemos la presilla predimensionada y tenemos ahora calculadas sus características geométricas y mecánicas. Cuando vayamos a hacer el análisis, tenemos que fijarnos, al tratarse de una pieza que está en flexión, obviamente tenemos que recurrir al capítulo F. Y en el capítulo F debemos aplicar los 4 estados límites últimos, ya que no hay nada que nos diga que no haya que aplicarlos. Entonces, para la plastificación de las presillas, para el primer estado límite, vamos a usar el módulo plástico. Acá hay un comentario que dice que como se trata de una sección rectangular, no hay una situación, es indistinto calcularlo con FI por Z por módulo resistente plástico y, es lo mismo calcularlo con esta relación que calcularlo por 1,5 veces el momento elástico. Bueno, acá hacemos la verificación a la plastificación, que ya la sabemos, la conocemos, y nos da buenas condiciones. Con respecto al pandeo lateral torsional, como primera medida les recomendaría que lean la teoría acerca de la forma de falla que se considera para las presillas y también para los cordones, componentes de la columna, para poder entender esto de la longitud no arriostrada LB
del pandeo lateral torsional. Muy bien. Pero básicamente nosotros podemos considerar de que la presilla se deforma como si fuera una S acostada. Vamos a volver a la figura que estábamos viendo antes. La presilla se deformará así. Síganme el puntero. Así. Como si fuera una S acostada. Y los cordones como si fueran una S levemente achatada y parada. Fíjense eso en la teoría. Muy bien. Lo que dice aquí en este párrafo es que para considerar la longitud LB, la longitud LB es la deformación de la presilla es como si fuera un voladizo que está empotrado en el cordón y tiene esa forma con una carga en el extremo. Como ustedes saben, la longitud de pandeo de un voladizo es 2 veces la longitud del voladizo. Entonces, la longitud no arriostrada LB va a ser 2 veces la separación entre ejes baricéntricos dividido 2. Muy bien. Cuando uno debe calcular el pandeo lateral torsional, debe calcular las longitudes no arriostradas límites LP y LR. Si LB es menor que LP, se produce la plastificación previo a el pandeo lateral torsional, es decir, para un esfuerzo menor se produce la plastificación y para producir el pandeo lateral torsional se debería producir un esfuerzo mayor. Acá les quiero remarcar de que si ustedes van a esta ecuación van a encontrar que esto en el reglamento no está como lo expreso yo acá, pero está incorrecto en el reglamento. Este es el factor de conversión que deben aplicar. Se hace el cálculo de la longitud no arriostrada límite de una sección rectangular maciza. Me da 10,98, quiere decir de que debemos verificar el pandeo lateral torsional. Para eso vamos y calculamos el momento elástico, MR, y luego la longitud no arriostrada límite, LR, que me da 25. Ustedes saben por teoría de flexión que de acuerdo a donde esté nuestra longitud arriostrada LB, no arriostrada LB, vamos a tener un caso u otro de pandeo lateral torsional. En este caso tenemos esta relación, es decir, LB está en el medio entre LP y LR, y por lo tanto hay que usar esta ecuación de interpolación que es fácil de calcular. C sub B es igual a 1 porque es un voladizo, y estos parámetros han sido ya calculados. MP lo calculamos para la plastificación, MR lo calculamos aquí, y las longitudes las tenemos, es decir, que hacemos fácilmente el valor del momento nominal, que nunca puede ser mayor al momento plástico, que era 6,5. Luego, le aplicamos el coeficiente de resistencia, que es 0,90, y eso me da mayor que la solicitación requerida para nuestra presilla. Con lo cual, tampoco el pandeo lateral torsional la hace fallar. El pandeo local se verifica mediante si tenemos una presilla compacta o no. Si tenemos una presilla compacta, no debemos verificar, no se producirán fenómenos de pandeo local. Hacemos el cálculo y vemos que estamos en el límite, pero por debajo de ese límite. Fíjense una cosita, al recurrir a la tabla B5.1 en el capítulo B y caso 10, que es el caso de la presilla flexión, debemos observar en ese caso lambda P como nuestro límite de compacidad, ya que se trata de una situación de flexión
En las otras situaciones que habíamos visto en este ejercicio usábamos lambda R. ¿Por qué? Porque se trataba de una situación de compresión. Muy bien. Aquí, con respecto al esfuerzo de corte, nuevamente el capítulo F, apartado F2, artículo F2, tenemos que ver si nuestra sección es menor que un cierto valor para poder aplicar una cierta fórmula, que es esta fórmula que está acá, aquí abajo, ya la conocemos. Y al tratarse de una sección rectangular, la teoría de Collignon-Jurafsky nos dice que la máxima tensión ocurre en el eje neutro a 1,5 veces, o sea que la tensión es 1,5 veces el esfuerzo de corte dividido el área. Es decir, que esta verificación la haremos en términos de tensión. Es decir, calculamos la tensión actuante, que es esta, 40,20, es el esfuerzo de corte dividido el área de la presilla multiplicado por 1,5, y luego calculamos la tensión de diseño, es decir, retiramos el área de la ecuación que se encuentra en el artículo F2, retiramos el área y tenemos la situación de tensión. Y vemos que la tensión de diseño es 126 megapascales contra 40 que está actuando en nuestra presilla, por lo tanto está en buenas condiciones. Con esto hemos verificado nuestras presillas. Es correcto considerar una presilla de 6 pulgadas de altura por 3,16 de espesor. Ahora, esa presilla de 3,16 de espesor por 6 pulgadas debe ser apta para resistir esos mismos esfuerzos requeridos que actuarán sobre los medios de unión. Es decir, que todavía no hemos terminado del todo con las presillas, pero en principio estamos bien. Muy bien, acá hay un comentario en el cual las presillas extremas, hay que colocar presillas extremas, es decir, en la cabeza y el pie de la columna, configurando un campo de la mitad de longitud. Muy bien, con respecto a la primera variante de unión que vamos a tener va a ser el tema de las presillas unidas con bulones. El dato era que se trabajaba con bulones comunes, ISO 4.6, con una unión de ajuste sin juego, es decir, una unión de tipo acorte y aplastamiento. Como primera medida, vamos a la tabla de gramiles y nos fijamos en los perfiles normales U de 160, cuánto es nuestro diámetro del agujero máximo y cuánto es la distancia que tenemos que tomar de los perfiles, de los gramiles, perdón. Muy bien. Por otro lado, vamos a utilizar la fórmula del diámetro recomendado para obtener. Nosotros preferiríamos, en todo este proceso de diseño, dado que son muchas presillas, son 10 presillas, 11 presillas en realidad, con 4 bulones, si pusiéramos uno arriba y uno abajo. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de colocar el bulón más grande que podamos a los fines prácticos, es decir, de taladrar solamente en 2 lugares de cada lado de la presilla y colocar ahí los bulones. Es decir, bueno, vamos al diámetro recomendado, nos da este diámetro de acá, y balanceando un poco lo que tenemos como diámetro del agujero máximo y el diámetro recomendado, adoptamos un diámetro de bulón de 16 milímetros. Por lo tanto, el diámetro del agujero será para agujeros normales 18 milímetros, que es menor que 21,
y el diámetro de cálculo será de 20 milímetros. Aquí está la discusión acerca de colocar 2 bulones solamente. Calculamos las separaciones mínimas. Esto es bastante sencillo, está en la norma, lo han visto desde el primer práctico, es decir, cuánto es la separación mínima entre bulones, cuánto es la separación máxima y las distancias mínimas que debe haber. Se verifican esas distancias mínimas y vamos a calcular los esfuerzos requeridos sobre los bulones. Los esfuerzos requeridos sobre las presillas serán los esfuerzos requeridos sobre los bulones. Entonces, tenemos estos valores acá que habíamos calculado cuando calculamos las presillas y sabemos que cada bulón va a resistir el esfuerzo de corte, que es vertical, mediante una componente vertical que será el esfuerzo de corte dividido la cantidad de bulones que nosotros tenemos en una unión. En este caso, si queremos tener 2 bulones, es este el valor que deberá resistir en vertical. Va a tener una componente vertical de 9,72 kilonewtons y una componente horizontal que resulta de equilibrar el MUP dividido la separación de los 2 bulones, es decir, si aquí hay un momento, se va a generar una cupla con fuerzas horizontales en los bulones, que luego compuestas estas 2 fuerzas nos dará la resultante que va a tener nuestro bulón. Este va a ser la resultante que va a tener una dirección diagonal. Y con este valor debemos comparar debemos verificar nuestros bulones. Vamos a la tabla J32, que es la tabla que nos da las resistencias, 140 megapascales al corte. Calculamos el área del bulón y calculamos la resistencia de diseño del bulón. Ahí está, me da 21,11 kilonewton versus los 19 que teníamos de nuestra resultante, con lo cual nos verifica la resistencia al corte. Al analizar el aplastamiento, tenemos que calcular según el apartado J310. J310 es el artículo del cálculo del aplastamiento de las chapas a las presillas. Ahí existen 2 fórmulas, una que es esta, pero que no debe superar a esta otra fórmula. En esta primera fórmula es el cálculo del valor LC. El valor LC es digamos, en lenguaje coloquial, es la cantidad de material que nos queda luego del agujero de un bulón para poder resistir ese aplastamiento. Hemos calculado acá, esto es geometría, digamos, el LC es geometría, en donde a la distancia al borde, que se mide desde el centro del agujero, se le resta el diámetro de cálculo sobre 2. Y bueno, en este valor de 20 milímetros, calculamos la resistencia nominal por esta fórmula, me da 42, y calculamos por la segunda fórmula y nos da 67. Por lo tanto, la resistencia al aplastamiento nominal es 42,29, afectada de 0,75 me da 31, que es mayor que la requerida para los bulones. Con esto está verificada la unión y el fenómeno de bloque corte no hay que verificar porque las presillas se encuentran en una situación de flexión y no de tracción o corte. La otra variante es un poco más sencilla, que es con presillas soldadas, y aquí hacemos una hipótesis simplificativa. Así como en los bulones teníamos las componentes verticales que tomaban el corte y las componentes horizontales que tomaban el momento, nosotros vamos a disponer un cordón vertical al final de la presilla que va a tomar el esfuerzo de corte y 2 cordones
horizontales que van a tomar este momento MUP1. Entonces, según esa hipótesis simplificativa, el esfuerzo que va a ocurrir en los cordones va a ser este de 1945, y el esfuerzo que va a existir en los cordones horizontales va a ser el momento dividido la distancia que separa los dos cordones, que es la altura de la presilla, 850 kN. Muy bien, aquí vamos a tomar, vamos a ver un poco los lados máximos y lados mínimos que tienen que tener esos cordones de filete. Bueno, como primera medida, el lado máximo que marca el reglamento para espesores menores a 6 milímetros es precisamente el espesor. Y por otro lado, la tabla J24 que da el lado mínimo de los filetes nos da que depende del máximo espesor a soldar, y vemos que para nuestro espesor máximo, que es el espesor medio del ala del perfil, tenemos que el espesor mínimo es 5 milímetros. Entonces ustedes me dirán, el espesor mínimo es mayor que el espesor máximo, ¿qué hago? Bien, tienen que usar un poco el razonamiento, usar la lógica. Más allá del espesor de la presilla no podemos hacer un filete porque no hay material con que soldar. Entonces ese va a ser nuestro espesor, nuestro lado de la soldadura. Perdón, el espesor va a ser ese lado dividido raíz de 2. Y esto es lo que se calcula aquí. Muy bien, con respecto a las longitudes máximas de esos cordones, sabemos que la longitud de soldadura vertical máxima va a ser la altura de la presilla, mientras que la longitud horizontal máxima va a ser el ancho del ala menos 5 milímetros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, la presilla debe ser 5 milímetros más angosta que el ala del perfil para poder alojar el cordón vertical. Entonces 65, que es B sub F, ancho del ala del perfil, menos 5 milímetros, me da 6 centímetros. Acá se hace, según J22B, la comprobación de que estas longitudes que tenemos acá sean totalmente efectivas. Para eso se ve la longitud efectiva mínima y la longitud efectiva máxima. Vemos que estamos en el medio, por lo tanto nuestros cordones son 100% efectivos. Y aquí, en esta última parte, se hace la verificación a la resistencia, es decir, se calcula el área de los cordones horizontales como la longitud por el espesor de garganta, me da esta área, y luego aplico la fórmula que aparece en J22B y la tabla esta. Esto ya lo saben también, esto es conocido para ustedes, y nos termina dando 34 kN cuando teníamos una carga requerida de 8,5. Idéntico procedimiento para el cordón vertical, se calcula el área, se calcula la resistencia de diseño, y este valor es mayor a los 19 que tenemos de carga requerida. Con esto queda verificado el medio de unión, queda verificada la presilla, y aquí hay un comentario que en realidad podríamos reducir todos los cordones a 5 centímetros sin miedo de que la soldadura falle. Bueno, con esto terminamos. Acá al final les he hecho un gráfico acerca de cómo tomar como un detalle de cómo se practica la unión abulonada, tomando la cabeza de la columna, es decir, la planchuela. Aquí arriba irían las vigas, y esta es una presilla que va desde, que es la primer presilla y que ocupa la mitad de un campo. Luego, a partir de aquí se hacen
distintos campos de 650 milímetros. Todo esto está medidas en milímetros, y lo mismo hice acá, pero con la variante de las columnas soldadas. Dibujé los cordones, etcétera, como para redondear el tema. Finalmente, aquí hay una serie de ejercicios propuestos que, bueno, se los dejo para ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado.